Hola autores, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro programa de ciencias básicas y ahora tenemos el capítulo de embriología, específicamente el sistema digestivo. ¿Ok? Muy bien. El sistema digestivo está formado embriológicamente por una capa de endodermo que forma un tubo a lo largo del embrión que se denomina el intestino primitivo. Entonces, para hablar de sistema digestivo, tenemos que entender primero cómo es que se forma el intestino primitivo y cómo es que se divide. ¿Ok? Entonces, el intestino primitivo, el intestino primitivo se forma por un plegamiento de la capa embriológica denominada el endodermo. Ustedes se acuerdan que dentro de la capa trilaminar hay un ectodermo, un mesodermo y un endodermo, ¿no es cierto? Acá esta capa celeste viene a ser el ectodermo, la capa rojita viene a ser el mesodermo y la capa amarilla viene a ser el endodermo. Aquí le falta un poquito de amarillo, esta parte de acá, pegadita al ectodermo, ¿sí? Esa cavidad poco a poco se va plegando en dirección céfalo-caudal, es decir, desde la parte, por decir, cefálica hacia la parte distal, ¿no es cierto? La parte proximal hacia la parte distal. Solamente viendo la segunda imagen, que el término apropiado en embriología es céfalo-caudal, o sea, la parte de arriba con la parte de abajo, ¿no es cierto? Y vemos cómo va formándose un plegamiento a lo largo del endodermo que poco a poco va a formar un tubo. Si vemos en la imagen de abajo, se va plegando cada vez más formando un tubito, ¿no es cierto? Este tubo, que lo estamos viendo en un corte longitudinal, en un corte sagital, se denomina el intestino primitivo y de ahí viene la gran mayoría de estructuras de nuestro sistema digestivo. Entonces, esto es lo que conocemos como intestino primitivo, este tubo. Ahora, este intestino primitivo, cuando ya se ha logrado formar correctamente, vemos que en su parte proximal, o sea, parte cefálica, forma una especie de saco ciego y en su parte distal también forma una especie de saco ciego. ¿Okay? La parte intermedia sí tiene una comunicación con lo que vendría a ser este saco externo. ¿Se acuerdan cómo se denomina este saco externo? Esto viene a ser el saco vitelino. El saco vitelino que tiene gran importancia sobre todo en el primer trimestre de gestación, ¿no es cierto? Con función angiogénica y otras. Ahora, el intestino primitivo tiene un canal, un conducto que une justamente ese intestino con el saco vitelino, lo que vendría a ser el conducto vitelino, que en algún momento de la gestación tiene que obliterarse, tiene que atrofiarse hasta desaparecer. Sin embargo, en ciertas ocasiones, este conducto y este canal, este saco, no termina de obliterarse por completo, dando origen a anomalías, que son, por ejemplo, el divertículo de Meckel. Otra estructura que sale por fuera del embrión viene a ser esta de acá, que es el alantoides, que tiene importancia sobre todo en el desarrollo urológico, ¿no? El desarrollo urogenital. ¿Ok? Bien, entonces, el intestino primitivo, voy a poner su primera división, se divide realmente en 4 partes. Vamos a trabajar seguro en la parte digestiva 3 de ellas, pero son 4 las secciones. Un intestino primitivo faríngeo, que da origen a ciertas estructuras de la zona faríngea, de la cabeza, del cuello, que lo vamos a ver en el capítulo de embriología de la región cefálica. Luego, un intestino primitivo anterior, un intestino primitivo medio y un intestino primitivo posterior. Ojo, no se llama proximal, distal, ni superior, medio, inferior. El nombre apropiado es anterior, medio y posterior. Como les comenté, tanto el anterior como el faríngeo terminan en una especie de saco ciego delimitados con el estomodeo, que viene a ser la membrana más proximal, que cuando se empieza
a abrir, da origen a la futura boca, ¿no? Y el intestino posterior termina en la membrana más distal, que viene a ser el proctodeo. ¿Ok? La estructura del intestino primitivo que viene comunicándose con el saco vitelino es justamente este de acá, el intestino medio. ¿Ok? Muy bien, entonces voy a agrandar la imagen para que quede claro de dónde viene nuestro sistema digestivo, del intestino primitivo, que tiene esta división. ¿Ok? Muy bien, ahora vemos que el intestino primitivo, aquí se le ha puesto algunos colores, termina formando diferentes estructuras. ¿Ok? Todo es endodermo, ojo, pero cada parte de este intestino primitivo va a dar origen a diferentes estructuras. Por ejemplo, en la parte del intestino primitivo anterior va a dar origen al esófago. El intestino primitivo anterior va a dar origen al esófago, incluso parte respiratoria, por eso ven esta yemita acá, al estómago, a la vía biliar, al hígado, incluso al páncreas. ¿Ok? Luego viene el intestino medio, que aquí está representado por el color naranjita, que va a dar origen, ¿a qué cosa? Al yeyuno íleo. Ahorita vamos a delimitarlos, ¿ah? Y luego viene ya el intestino primitivo posterior, que va a dar origen a buena parte del colon, a una parte del colon y recto. ¿Ok? Ahora, la diferenciación de todas estas estructuras va a depender del estímulo de diferentes genes. Ven, por ejemplo, el gen SOX. Las expresiones del gen SOX da origen a ¿qué cosa? Al esófago y parte del estómago. La expresión del gen PDX1 va a dar origen de la diferenciación del duodeno y el páncreas. El HOX al hígado y a la vía biliar. La expresión del gen CDXC, CDXA va a dar origen a diferentes partes del tracto intestinal, rectal, incluso urológico. ¿Ok? Entonces, para que el intestino primitivo dé origen a diferentes estructuras como esófago, estómago, vía biliar, etc., entonces tiene que expresarse un gen distinto. ¿Tengo que memorizarme estos? No, no se tienen que memorizar, por supuesto, el gen que se expresa, ni mucho menos las proteínas o aminoácidos relacionados acá. Pero mucho tiene que ver la influencia del ácido retinoico. Aquí voy a poner, independientemente del gen que esté actuando, el ácido retinoico actúa sobre el endodermo para que éste pueda expresar diferentes genes. Se asume que a medida que descendemos, a medida que vamos descendiendo, hay más acción y más efecto del ácido retinoico, es decir, esto va a influir en la expresión de ciertos genes, ¿ok? Por lo tanto, ya sea la abundancia o escasez de ácido retinoico durante el proceso de gestación podría llevar a ciertas malformaciones del sistema digestivo, ¿ok? Muy bien. La imagen que vemos acá es muy similar. El intestino primitivo termina en la parte distal denominada el proctodeo, que si lo agrandamos viene a ser esta estructura de acá, ¿cierto? El proctodeo, la zona distal del intestino primitivo posterior, el alantoides y el conducto vitelino, que son las estructuras que forman parte en la zona distal del intestino primitivo. Ahora, como vemos, nuevamente, la acción de diferentes genes, la expresión de diferentes genes en diferentes semanas de edad gestacional va a llevar a una distinta diferenciación y a un tipo distinto de epitelio, no de epitelio, sino de estructura, tanto en la parte intestinal como en la parte rectal e incluso urinaria. ¿Ok? Entonces, el concepto de esta primera parte es el intestino primitivo proveniente del endodermo, sufre algunos cambios por estímulo, por acción de diferentes genes, y eso va a llevar a una diferenciación de las diferentes estructuras que conforman el sistema digestivo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vemos que la formación de este intestino primitivo se da no solo por un plegamiento cefalocaudal, sino también un plegamiento lateral. En estas imágenes hemos visto un plegamiento, como vemos el mesodermo se va introduciendo en dirección cefalocaudal
y cómo se va formando el saco vitelino, ¿no es cierto? Pero esto es cefalocaudal. También genera el mismo plegamiento en una visión lateral. Aquí estamos viendo en esta visión lateral el ectodermo formando el tubo neural, la notocorda, el mesodermo y el endodermo que ya ha formado acá un saco. Y cómo se va plegando, el mesenterio, el mesodermo va generando plegamientos que van a de alguna manera tabicar al intestino primitivo. Van a formar el intestino primitivo, el conducto y su respectivo saco. A la vez que las zonas laterales de nuestro embrión, vean esas flechas blanca y negra, van plegándose en dirección anterior, hasta que en algún momento terminan uniéndose en la línea media, obliterando, cerrando el conducto vitelino. De esta manera, en la tercera imagen, vemos cómo el intestino primitivo ya se formó a manera de tubo, completamente separado, habiéndose ya obliterado el conducto vitelino. Entonces, el segundo concepto acá es, el embrión hace un plegamiento no solo cefalocaudal, sino también lateral. Justamente ese plegamiento lateral, que están viendo hacia los costados para terminar de cerrarse en la línea media, es la que conforma la cavidad abdominal, tóraco-abdominal, ¿no es cierto? De esta manera, vemos cómo el tubo está rodeado por esta línea roja que viene a ser el mesodermo, ¿no es cierto? Este mesodermo termina formando la capa de mesodermo de acá, con la capa de mesodermo de este lado, termina formando el mesenterio. Quiero explicarles bien esta parte, por favor. Voy a volver a dibujar. Acá, este es el intestino primitivo, lo voy a dibujar así sellado, ¿ya? No importa. Ahora, esa capa de ese intestino primitivo que todavía, bueno, lo he dibujado así sellado, todavía no está completamente recanalizado, está cubierto por mesodermo, que viene a ser una especie de lo que en el futuro se va a convertir en el músculo y el peritoneo, la capa muscular y el peritoneo. Miren que como le da la vuelta, terminan formándose dos capas, ¿no es cierto? Dos capitas. Aquí en la imagen aparece una sola, pero en realidad es la unión de estas dos capas, ¿no es cierto? Una de cada lado, y esas dos capas cuando se juntan terminan formando el mesenterio. Ese mesenterio luego continúa su camino para formar el futuro peritoneo parietal. Entonces, esta parte de acá viene a ser, no lo voy a resaltar de otro lado, esta parte posterior, pegado a la pared abdominal posterior, viene a ser el peritoneo parietal. El peritoneo parietal prácticamente le da la vuelta, ¿no es cierto? Ahí está, el peritoneo parietal. Y esta parte de acá, que lo voy a pintar de celestito, viene a ser el peritoneo visceral. El futuro peritoneo visceral viene a ser lo que envuelve al intestino primitivo y el peritoneo parietal lo que envuelve, lo que recubre la futura cavidad abdominal. ¿Está bien? Listo. Ahora, esta estructura que lo voy a pintar de moradito, esta estructura viene a ser el mesenterio. Existe un mesenterio dorsal que prácticamente está a lo largo de todo el intestino primitivo y existe un mesenterio ventral que solamente está en cierta parte. Arriba lo estoy dibujando ahí de moradito, ¿no? En la imagen de arriba también. Es chiquito, solamente se encuentra en ciertas zonas debajo del tabique transverso que ahorita lo vamos a ver. Entonces vemos cómo el intestino primitivo prácticamente queda obliterado como un tubo al centro, sostenido por el mesenterio dorsal, que es de origen mesodérmico, y el mismo mesodermo prácticamente recubre toda la pared, ¿no es cierto? Ahí está, dando origen al futuro peritoneo parietal. Entonces ya están reconociendo varias cosas acá. Peritoneo parietal, peritoneo visceral, mesenterio dorsal, y un mesenterio ventral, que está solamente en una partecita. ¿Ya? Listo, el resto son estructuras que van a dar origen a zonas urogenitales, atrás está el tubo neural, etc. Está claro entonces la formación acá del intestino primitivo, ¿no? Por
¿Por qué es que se ocasiona o se forma? Por un plegamiento del embrión en dirección cefalocaudal y en dirección lateral. ¿Para cuándo se ha terminado de formar el intestino primitivo? El intestino primitivo se termina de formar entre la tercera y cuarta semanas. Para la cuarta semana ya está completamente formado. ¿Está bien? Ahora, este intestino primitivo se subdivide en varias partes, hemos dicho. El intestino faríngeo, que no lo vamos a ver ahora porque ya forma parte de las estructuras de la cabeza y el cuello, lo vamos a ver en la sección correspondiente. Bien. El intestino faríngeo, luego viene el intestino primitivo anterior, luego el medio y luego viene el posterior. Ahora, ¿qué estructuras nacen o se originan de cada uno de ellos? Para empezar, deben recordar el límite. El intestino primitivo anterior termina donde se origina la yema hepática. ¿Y dónde se origina la yema hepática? Pues justamente acá, donde está la vía biliar, en esta zona del duodeno. Inmediatamente después es el fin del intestino primitivo anterior. ¿Ok? Por lo tanto, le voy a poner acá una rayita punteada para que se den cuenta que hasta ahí llega el intestino primitivo anterior. ¿Cuál es ese punto? Por debajo del origen de la yema hepática. ¿Ok? Ese es el límite. Luego, el intestino medio termina a esta altura, más o menos, lo que en el adulto va a ser la unión de los 2/3 del colon transverso, los 2/3 proximales, con el tercio distal del mismo colon transverso. Es decir, acá. Si yo dibujo acá un colon transverso, con el descendente, el ascendente, el apéndice, el sigmoides, vendría a ser acá. La unión de los 2/3 proximales con el tercio distal. Ahí termina embriológicamente el intestino primitivo medio. Y a partir de ahí, hasta la zona del recto, viene el intestino primitivo posterior. ¿Está bien? Listo. Entonces, de saber la división del intestino primitivo anterior, medio y posterior, ustedes pueden determinar qué estructuras del sistema digestivo se originan en cada una de ellas. El intestino anterior da origen ¿a qué? Da origen al esófago. Y al dar origen al esófago, me adelanto, también da origen al árbol respiratorio, a la tráquea, a los bronquios. ¿Por qué? Porque la vía respiratoria nace como una división anterior del futuro esófago. ¿Ok? Listo. Esófago, tráquea, bronquios. Luego también da origen al estómago. Al estómago. También da origen al duodeno, pero no a todo el duodeno. Específicamente al duodeno justo hasta la zona donde nace o donde llega la vía biliar. Esófago con vía respiratoria, estómago, duodeno, pero duodeno primera y segunda porción. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la vía biliar, pancreática, la bilis del hígado y todo, llegan a la segunda porción del duodeno a través del colédoco. Justo por debajo, ahí termina. Y empieza la tercera, cuarta porción del duodeno. Por eso la tercera, cuarta porción ya es del intestino medio. Entonces, esófago, estómago, duodeno, ¿qué más? Vía biliar, la vía biliar y el páncreas. ¿Y qué más? El hígado. El higadito. Dense cuenta que aquí no está dibujado el vaso. Lo que sucede es que el vaso no tiene un origen en el intestino primitivo. Es más, el vaso no tiene un origen endodérmico. El vaso tiene un origen mesodérmico que luego lo vamos a ver. ¿Está bien? Luego el intestino medio empieza ya también en el duodeno. ¿Pero qué parte del duodeno? Tercera y cuarta porción. Por supuesto que luego viene el yeyuno y viene el ilion, o sea, todo el intestino delgado que queda prácticamente. Luego viene el colon, pero el colon, específicamente el ciego, el ascendente y el transverso hasta sus 2/3, ¿no? Como se los había pintado hace un momento, ¿no? Acá a la izquierda, ¿no se cuenta?
acá, solamente incluyendo el apéndice, ¿eh? Hasta esta parte. Luego viene el intestino primitivo posterior, que da origen al colon, pero específicamente ya al transverso tercio distal, al colon descendente y al sigmoides. Luego viene el recto. Y con eso termina el intestino primitivo posterior. ¿Ok? Listo. Ahora, si se dan cuenta, en esta imagen está clarísimo cómo por detrás del intestino primitivo, desde el intestino primitivo, se está formando esta estructura que tiene un origen mesodérmico, es la aorta abdominal primitiva. Esa aorta se va a encargar de enviar, ¿cómo se llamaba esta estructura que estaba por detrás del intestino primitivo? Que viene a ser lo mismo que esto de acá. Les dije el nombre, el mesenterio dorsal, ¿no es cierto? A lo largo de todo el mesenterio dorsal del intestino primitivo, ingresan o atraviesan o por ahí recorren justamente entre esas dos capas, ¿se acuerdan? Que les dije, habían dos capitas. Esta de acá. Ahí está. Por ahí ingresan las ramas arteriales. Y hay 3 grandes troncos arteriales que irrigan justamente cada una de estas estructuras. Lo voy a colocar con un color distinto. Lo voy a poner de color verde, ¿ya? El intestino primitivo anterior está irrigado por la arteria celíaca o tronco celíaco, como algunos lo llaman, que viene a ser esta de acá. El intestino primitivo medio está irrigado por la arteria mesentérica superior. Esa arteria mesentérica superior irriga el medio. Y el intestino primitivo posterior está irrigado por la arteria mesentérica inferior. Mucho cuidado con la terminología acá. El intestino es anterior, medio, posterior, pero las mesentéricas son mesentérica superior, mesentérica inferior. Bueno, la de arriba es arteria celíaca o tronco celíaco. Quiere decir que la aorta se encarga de la irrigación del intestino primitivo con una arteria particular para cada uno de los segmentos. Esto tiene importancia clínica, sobre todo en el desarrollo de probables malformaciones después. ¿Ya? Vamos a volver seguro en consideraciones clínicas a recordar este aspecto. Quiero que vean un detalle más. Esta estructura morada, ¿qué cosa es? Aún no es el diafragma, es el tabique. Es el tabique central o el tabique que divide la futura zona torácica con la zona abdominal. Este tabique da origen, es un tabique mesodérmico, de origen mesodérmico, que va a dar origen, este tabique, ven este color naranja, olvídense del hígado, ven este colorcito naranja, es el mesenterio anterior o ventral. ¿Se acuerdan que todo esto era el mesenterio dorsal, que estaba a lo largo de prácticamente todo el tubo digestivo? Pues aquí está el mesenterio ventral o anterior. Y dense cuenta que el mesenterio ventral no acompaña hasta abajo al intestino primitivo, está solamente en la zona superior, a la altura del esófago distal y el estómago y parte del duodeno. Hasta ahí llega. Por eso es que hace un momento, cuando les dibujé esta parte del mesenterio ventral o anterior, lo hice solo como una rayita porque solamente está en la parte superior. En cambio, el dorsal sí recorre todo el largo del intestino primitivo. ¿Ok? Es un concepto que quiero que lo tengan en cuenta. Entonces le voy a poner nombrecito, ¿ya? Esta estructura de acá es el mesenterio ventral, que como solamente está involucrando la parte del estómago, se le suele llamar mesogastrio ventral. ¿Por qué? Porque es el mesenterio del estómago, por eso es mesogastrio. Y toda esta parte posterior se denomina el mesenterio dorsal. Ahora, en cada estructura visceral ustedes le podrían poner el apellido al mesenterio. Pueden decir mesoesófago, mesogastrio, mesoduodeno, mesocolon, mesoyeyuno o mesoileum, mesorrecto incluso. Pueden poner el meso y el nombrecito de la víscera que le corresponde. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es que la parte posterior está a lo largo,
de todo el intestino. Y la parte anterior o ventral solamente en la zona del estómago. Por eso solamente se le podría llamar mesogastrio. Bien, listo. Esta estructura, esta imagen es la misma, muy parecida, solamente para con una visión diferente, mostrar las diferentes estructuras del intestino primitivo. Ustedes incluso pueden practicar para ver, dividirlo en las diferentes partes. Esto viene a ser la parte más superior, el intestino faríngeo, que se origina en el estomodeo, ¿no es verdad? En el estomodeo. Vienen los arcos faringeos y todo después de ahí. Bueno, luego viene el intestino primitivo anterior, que termina ¿dónde? Por debajo de la yema hepática y de la yema pancreática. Luego viene el intestino medio, que llega hasta el colon transverso, y luego viene el intestino posterior. Noten claramente acá cómo la tráquea y futuros bronquios están naciendo como una duplicación, una tabicación del mismo esófago, es decir, del intestino primitivo anterior. ¿Ok? Luego, acá se ve claramente también cómo en el intestino anterior nace la vía biliar, el hígado y el futuro páncreas. Listo, entonces es para reforzar la imagen que hemos desarrollado acá. Aquí prácticamente estamos poniendo todo. Nos vamos a enfocar entonces solo en intestino primitivo anterior. Hasta estas imágenes hemos clasificado y dividido todo el intestino primitivo en anterior, medio y posterior. Ahora vamos a hablar solamente del intestino anterior. Entonces, el intestino anterior da origen a estructuras en su zona más superior, o más proximal o más cefálica, que corresponden al esófago. El esófago, que está acá de color amarillito, da origen, que es intestino primitivo anterior, endodermo, eso ya lo saben, da origen en su parte anterior a esta estructura que se forma alrededor de la cuarta semana, se forma como un divertículo respiratorio. Este divertículo respiratorio nace como una yema, por eso a veces le llaman yema respiratoria. Y poco a poco, a medida que pasan las semanas, quinta y sexta semana, debe terminar de separarse y tabicarse. Este proceso se llama tabicación. La tabicación se da aproximadamente entre la quinta y sexta semana de edad gestacional, en la cual el esófago y la vía respiratoria deben separarse. De manera que la vía respiratoria, la futura tráquea, se encuentra siempre por delante del esófago. Hay muchos que no tienen claro la relación. ¿Cuál estaba delante, el esófago o la tráquea? La tráquea está delante porque embriológicamente nace como un divertículo anterior. Ahora, esa tráquea se va a terminar dividiendo en los bronquios, luego en los bronquios primarios, secundarios, etcétera, en todo el árbol respiratorio. Entonces, acá quiero que se acuerden lo siguiente. ¿Dónde nace la vía respiratoria? Como una evaginación, como una formación de un divertículo del mismo esófago. ¿Ok? Cuando todo empieza en la cuarta semana y debe estar terminando más o menos en la sexta semana, a través de un proceso que se llama la tabicación, la separación, la división. No solo un proceso de tabicación, sino también un proceso en el cual tanto el esófago como la vía respiratoria deben recanalizarse. Debe haber tabicación y recanalización. ¿Para qué debe recanalizarse? Para que sea un tubo, porque originalmente es solo como si fuera una plastilina sellada por dentro. Y luego debe ir haciendo procesos de apoptosis en los cuales se va a recanalizar. ¿Qué pasa si no se tabica o no se recanaliza adecuadamente? ¿Qué sucede si aquí hay un error en este proceso? Se forman las famosas atresias de esófago. Atresias y fístulas traqueoesofágicas. Atresias y fístulas traqueoesofágicas que son una forma de presentación de anomalías congénitas en esta zona. ¿Ya? El esófago al inicio de su crecimiento es bastante corto. Luego, cuando ya empieza a formar el pulmón y el corazón en la cavidad torácica, estos aumentan el tamaño, el volumen, el espacio torácico, y esto hace que el mismo esófago se vaya alargando, aumentando de tamaño. Lo vamos a ver en estómago ahorita.
Bien, entonces listo. Entonces, ¿dónde se origina el esófago? En el intestino primitivo anterior proveniente del endodermo. Ahora, aquí quiero hacer una pequeña aclaración que aplica no solo para esófago, sino para todo el tracto digestivo, todo el sistema digestivo. Lo que da origen al endodermo es al epitelio del tubo digestivo. Pero las zonas los músculos que lo rodean, y más aún si es que se peritoniza, aunque el esófago se peritoniza solo en la parte distal, vienen ¿de dónde? Del mesodermo. Acuérdense de esta imagen que vimos hace un momento. Esta. El epitelio, la parte interna, color amarillo, tiene origen endodérmico, pero la capa muscular y el peritoneo que lo recubre viene de origen mesodérmico. No solo eso, sino los vasos sanguíneos que lo irrigan también. ¿Ok? Listo, tengan cuidado con eso. Entonces, su epitelio, el epitelio tiene un origen endodérmico y la capa muscular y peritoneo, ojo que el peritoneo está solamente en el tercio distal, en el caso del esófago, tiene un origen mesodérmico, al igual que los vasos que lo irrigan y demás. ¿Está bien? Eso tengan cuidado. Si le preguntan de dónde viene el músculo estriado de la parte superior del esófago, van a decir, esófago endodermo. No, eso es ya mesodermo. El epitelio interno es el que viene del endodermo. Listo. Vamos bajando. Hoy vamos al estómago. El estómago sí tiene mucha información que debemos conversar. El estómago se origina por un ensanchamiento del intestino primitivo. Se ensancha, ¿cierto? Aumenta de tamaño haciendo una bolsa, un saco. Y va a formar un espacio grande, ¿no? Pero lo importante que deben tener en cuenta en el estómago son las rotaciones. El estómago hace 2 rotaciones. La primera rotación, esta de acá, de la primera línea, ocurre en su eje longitudinal, o sea, a lo largo del intestino primitivo. Este es el eje longitudinal. Y en el eje longitudinal, ¿cuánto rota? Rota 90 grados en esa dirección. 90 graditos. ¿De qué forma? Todo lo que es anterior rota hacia el lado derecho. ¿Cuánto? 90 grados. Y todo lo que es posterior se ubica en el lado izquierdo 90 grados. Quiero mostrarles, en las imágenes de la derecha se nota mucho mejor. Vean esta imagen donde estoy poniéndole una flechita. Ya, eso viene a ser el intestino primitivo visto en su eje longitudinal, ¿no? Como que lo estuviéramos viendo desde arriba. Ya, esto viene a ser, voy a borrar acá, esto viene a ser la parte anterior y esto de acá viene a ser la parte posterior, ¿ok? Esto viene a ser la zona izquierda y esto la parte derecha. Estamos hablando de este de acá, ¿no? Donde lo estoy poniendo asterisco. Muy bien. Todo lo que es posterior, con la rotación de 90 grados, ahora se ubica en el lado izquierdo. Y todo lo que es anterior, lo que era anterior, se ubica en el lado derecho. ¿Por qué? Por esa rotación de 90 grados en el eje longitudinal. Además, hay otra rotación que hace el estómago. Volvamos a las imágenes de la izquierda. Número 2. En el eje antero-posterior. O sea, en el eje de atrás hacia adelante, en ese eje, como si hubiéramos atravesado así un estómago en esa dirección, ¿no? De adelante hacia atrás. Sobre ese eje gira también 90 grados. De manera que la parte superior, lo que era superior, ahora se ubica, gira hacia el lado izquierdo, y lo que era inferior ahora gira hacia el lado derecho, 90 grados. La imagen que tenemos a la derecha es la misma. Lo que estaba hacia arriba, ahora está a la izquierda, y lo que estaba abajo, ahora está al lado izquierdo, ¿no es cierto? Eso es un giro en el eje antero-posterior, en el cual también gira 90 grados. Muy bien. Listo. Entonces,
el estómago hace 2 giros y eso le da la forma que tiene. Luego del primer giro, los 90 grados en el eje longitudinal, ahí se va a empezar a notar cómo se forma la curvatura menor con la curvatura mayor. Lo que sucede es que la curvatura mayor hace un mayor ensanchamiento, por eso se agranda hacia ese lado. Y por eso la curvatura mayor, está hacia el lado izquierdo. Y la curvatura menor se encuentra hacia el lado izquierdo. No siempre la curvatura mayor estuvo en el lado izquierdo. ¿Dónde estuvo antes? En la parte dorsal. La curvatura mayor antes era dorsal. Con el giro de 90 grados, ahora está en el lado izquierdo. Y la curvatura menor antes estaba ventral, hacia adelante. Con el giro de 90 grados, ahora se ubica en el lado derecho, ¿no es cierto? Del lado del hígado. Es importante que tengan en cuenta ese giro. ¿Por qué la curvatura menor está a la izquierda? Por el eje, la rotación de 90 grados respecto al eje longitudinal. Ahora, y la segunda rotación en el eje anteroposterior de 90 grados hace que el píloro se encuentre acá, donde lo estoy poniendo P, es el píloro. Eso era la parte distal, inferior del estómago. Ahora, con la rotación de 90 grados, en ese eje, se ha levantado, se ha girado hacia la zona del lado derecho, cerca al hígado, ¿no es cierto? Igual, el fondo y el cuerpo terminan ubicándose acá, fondo y cuerpo, en el lado izquierdo. Por eso tiene una forma de J. ¿Está bien? ¿Qué implicancias anatómicas y clínicas tiene esto? Les digo, por ejemplo, una de ellas. En el estómago, el nervio vago, en el esófago, perdón. Vamos a empezar por el esófago. El nervio vago del esófago, buen ratito el esófago acá, lo recorre por el lado izquierdo y por el lado derecho. Ahí está, tiene 2 nervios vagos, ¿no? Izquierdo y derecho. Pero con la rotación en la zona del estómago, lo que estaba en el lado izquierdo, ¿a dónde se va? Voy a poner acá, ven mi asterisco. Lo que era izquierdo, con la rotación, ¿a dónde está ahora? Con la rotación de 90 grados, ahora es anterior. Y lo que estaba en el lado derecho, con la rotación de 90 grados, ahora es posterior. Por eso que cuando les preguntan, ¿quién inerva la cara anterior del estómago? ¿Quién lo inerva? No van a decir nervio vago anterior, es decir, tienen que decir nervio vago izquierdo, porque el izquierdo con la rotación terminó inervando toda la parte anterior. Y cuando les preguntan quién inerva la cara posterior del estómago, lo inerva el nervio vago derecho, ¿es cierto? Eso tiene que ver con la rotación. Además, el píloro está apuntando hacia el lado derecho. Debería estar apuntando hacia adelante, ¿verdad? Pero giró, así que apunta hacia el lado derecho. Y así. Esta rotación es súper importante. Vamos a ver qué otras implicancias tiene. ¿Ok? Bien, seguimos viendo acá la rotación del estómago y esto tiene también implicancia con la formación de los mesenterios. Miren, esta estructura viene a ser el estómago. Le estoy poniendo una E. Si esto es el estómago, la parte posterior, ¿cómo se llamaba? El mesenterio dorsal. Y la parte de adelante, el mesenterio ventral. ¿No es cierto? Con el giro que hace la parte posterior hacia el lado izquierdo y la parte anterior hacia el lado derecho, ¿qué pasa con los mesenterios? Vean que el mesenterio dorsal principalmente se empieza a adelgazar y a alargar, a elongar. Se alarga. En cambio, el mesenterio ventral, el anterior, no genera ese plegamiento. De alguna manera sigue fijo en la pared abdominal y genera un plegamiento mucho menor. Pero vean cómo ya se empiezan a formar espacios, ¿no es cierto? Espacios vacíos. Vemos en un corte horizontal, acá también, este es el estómago, ¿verdad? Antes del giro, antes de la rotación de 90 grados. Vemos cómo tiene hacia adelante, esta es la parte anterior o ventral, y esta es la parte posterior o dorsal, para la imagen de la izquierda. Vemos cómo en el mesenterio,
que le podrían llamar mesogastrio, ¿no? El mesogastrio ventral o anterior, entre sus dos capas, porque tiene dos capitas, entre sus dos capas se termina formando el futuro hígado, ¿ok? El futuro parénquima hepático. Y en la parte posterior, que se va a formar el futuro parénquima esplénico, el vaso. Y vean entonces, esta parte posterior, ¿hacia dónde tiene que girar? Hacia el lado izquierdo. Y la parte anterior termina girando hacia el lado derecho. Este es el lado derecho y este es el lado izquierdo, ¿cierto? Por eso que hacia el lado derecho termina alojándose ¿quién? El hígado. Y hacia el lado izquierdo, no está en esta imagen, va a estar el vaso, porque el vaso venía del mesenterio dorsal y el hígado se forma en el mesenterio ventral. Noten incluso que este mesenterio ventral termina formando unas estructuras, porque ojo que el hígado cuando se estaba formando tenía una conexión con el intestino primitivo y con la pared abdominal, ¿no es cierto? Esas dos estructuras de mesenterio ventral van a formar dos cosas que ustedes conocen bastante. Esta estructura que le estoy poniendo flechita acá viene a ser el omento menor. El omento menor, que va a formar parte del ligamento o va a estar formado por el ligamento gastrohepático o hepático duodenal, ¿no es cierto? Porque conecta la curvatura menor del estómago con el hígado. Y esta estructura de acá va a ser el futuro ligamento falciforme, que va a fijar el hígado hacia la pared abdominal anterior. Entonces, el ligamento falciforme y el omento menor, ¿dónde se originan? Ambos se originan en el mesogastrio ventral. En el mesogastrio ventral da origen a esas dos estructuras. ¿Está bien? Y entonces esa rotación del estómago va a tener implicancia también en la localización final, tanto del hígado como del vaso. ¿Seguimos? Ahora, esa rotación del estómago también tiene implicancia, ¿dónde? En la localización y en la formación del páncreas y el duodeno. Quiero empezar con el duodeno, ¿ok? Quiero empezar con el duodeno. ¿Por qué se forma ese marco duodenal característico? El intestino debería ser así, en todo caso, ¿no? Esófago, estómago, duodeno. De repente así. O es más, voy a ponerlo más sencillo. Nuestro tracto digestivo debería ser, viéndolo de costado, de forma lateral, esófago, estómago y duodeno. Ahí está. Así debería ser, ¿no? Y luego, bueno, continuar todas las asas intestinales de repente por longitud. Pero, ¿se acuerdan que viéndolo de costado, de costadito, el estómago hacía un giro, la parte superior giraba hacia este lado y la parte inferior giraba hacia este lado? Este levantamiento, esta elevación de la parte inferior hace que el intestino delgado termine formando esta posición característica. Se eleva. Esta elevación de esta flecha que estoy resaltándola va a terminar elevando el intestino. ¿Ok? Y por eso se forma el marco duodenal. Entonces, el duodeno tiene su origen en el intestino primitivo anterior. ¿Hasta dónde? Hasta la segunda porción, ya hemos dicho. ¿Ok? Y tiene esa forma de marco duodenal por la rotación de 90 grados en el eje anteroposterior que realiza el estómago. ¿Ok? Ya, entonces aquí con el duodeno en realidad no hay mayor cosa. El duodeno termina acompañando al estómago en sus giros. Por eso en el duodeno lo que estaba anterior van a encontrar que se coloca en el lado derecho y lo que estaba posterior igual se coloca en el lado izquierdo. Y esto tiene tremenda implicancia en la vía biliar y el páncreas. Veamos la imagen de arriba, la letra A. En la letra A, esta es la parte anterior o mesogastrio ventral, es de la parte dorsal. Normalmente, al inicio, en la cuarta semana, estamos hablando de cuarta semana acá,
Del intestino primitivo, dentro del mesenterio o del mesogastrio anterior o ventral, se forma la yema hepática que está conectada a través del futuro colédoco con el intestino primitivo anterior. Se origina y crece dentro de las dos hojas del mesogastrio ventral. Pero ojo, está apuntando hacia adelante. Nuestra vía biliar y futuro hígado está apuntando hacia adelante. Y vemos con la rotación del estómago y el duodeno, lo que estaba apuntando hacia adelante, ahora vean la flechita, rota todo hacia el lado derecho. ¿Ok? Con esa rotación hacia el lado derecho, la vía biliar, el colédoco, la futura vesícula y el hígado están ubicados justamente en el lado derecho. Estoy desde mi lado derecho. Mira, mi hígado. ¿Está bien? Listo. Por eso es que nuestra vía biliar apunta hacia el lado derecho. Ahora, el páncreas no rota solo 90 grados. Con el páncreas hay una cuestión particular. Voy a poner nombres acá para no generar confusiones. Esto es la yema hepática, esto es la vesícula y esto es el colédoco. Colédoco, yema hepática y vesícula. ¿Está bien? Lo hago un poquito más clarito. Ya está. Entonces el páncreas, el duodeno y la vía biliar rotan 90 grados. Duodeno más vía biliar rotan 90 grados. En dirección anterior a la zona derecha. ¿Ok? Creo que eso está claro, ¿no es cierto? Ahora, la rotación más interesante y la formación embriológica más interesante acá es el del páncreas. El páncreas tiene dos orígenes. Tiene una yema pancreática anterior, que viene a ser esta. Esta no es la vesícula es la de acá arriba. Esta viene a ser la yema pancreática anterior y esta viene a ser la yema pancreática posterior. O pueden decir ventral y dorsal, porque igual están dentro de los mesenterios dorsal y ventral respectivamente. ¿Ok? Entonces, el páncreas tiene un origen, yema pancreática ventral, y este de acá, yema pancreática dorsal. Entonces el páncreas inicialmente está apuntando la parte chiquita hacia adelante y la parte mayor hacia atrás. En el adulto, ¿hacia dónde está apuntando el páncreas? Hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Hacia nuestro lado izquierdo como clásicamente lo conocemos. Entonces, ¿cómo una yema que está hacia adelante con un yemón que está hacia atrás terminan apuntando juntas hacia el lado izquierdo? Pasa lo siguiente, vean. A ver, ¿dónde lo vamos a ver bonito? Acá. Veamos las imágenes de la derecha un momento. Concéntrese solo en páncreas. Este es el intestino primitivo. Aquí estoy representando a la yema pancreática dorsal y aquí a la yema pancreática ventral, que no estaba dibujado, yo lo he pintado un poquito. El páncreas, en su posición final, tiene que colocarse en el lado izquierdo del duodeno, ¿no es cierto? Apunta hacia nuestro lado izquierdo. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que la yema pancreática dorsal, la dorsal, hace un giro de 90 grados. La dorsal gira 90 grados para ubicarse en su posición final. ¿Y qué pasó con la ventral? La ventral también tiene que alcanzarla. La ventral gira 270 grados para alcanzar a la porción mayor. ¿Se acuerdan que el páncreas anatómicamente tiene esta forma como de 7, dicen, ¿no? Y tiene dos conductos, un conducto pancreático mayor y un conducto pancreático menor, un Wirsung y un Santorini, etc. ¿Por qué tiene esa forma el páncreas con dos conductos? Ahí está. Porque tiene dos yemas. La yema dorsal rota 90 grados hacia el lado izquierdo y la yema anterior rota 270 grados para ubicarse apuntar hacia el lado izquierdo. ¿Ok? Entonces ahora se nota mejor, ¿no? Entonces, esta yema pancreática ventral
que tiene que recorrer, darse todo un vueltón, hace que el colédoco pase por se termine ubicando por detrás del duodeno. Quiero dibujarles bien esto, por favor. Noten esta última imagen. Este es el colédoco, del duodeno, perdón. La vía biliar, el hígado, es verdad, están en el lado derecho. Pero el colédoco, vean que es arrastrado hasta el otro lado, hasta el lado izquierdo del duodeno. ¿Qué pasó? Estaba por delante y ahora está en el lado izquierdo. Se mandó junto con la yema pancreática anterior, que es la celestita, un giro de 270 grados. Por eso que el colédoco termina ubicándose por detrás del duodeno e insertándose o introduciéndose en el duodeno en el lado izquierdo. Se hace un giro enorme. No con toda la vía biliar, esto ya está fijo acá con el hígado. Se alarga y se termina insertando en el lado izquierdo. ¿Ok? Listo. Entonces, arriba voy a poner los datos. La yema pancreática dorsal gira 90 grados desde el dorso hacia el lado izquierdo. En cambio, la yema pancreática ventral gira 270 grados desde su ubicación anterior hacia el lado izquierdo. ¿Ok? Finalmente, estas imágenes de acá abajo están bastante claras. Vemos acá el estómago nuevamente, cómo se está formando en la parte anterior la yema hepática que se comunica por la futura vía biliar, ¿no es cierto? En la parte más distal del colédoco está formando la yema pancreática ventral y aquí está la yema pancreática dorsal, que van creciendo poco a poco, crecen, hasta que en algún momento tienen que girar. La dorsal gira 90 grados, ahora se ubica del lado izquierdo, y la anterior o ventral gira 270 grados para alcanzarla y llegar a una posición casi juntas. Ahora, no es que el páncreas tenga esta forma. Vean que la dorsal, aquí quiero que tengan un detalle. Ustedes dirán que entonces la yema dorsal, que era la grande, da el conducto principal, y la yema que era anterior, que era la más chiquita, da el conducto accesorio, o sea, el Santorini. No, ¿verdad? Anatómicamente, ¿quién está superior y quién está inferior? Anatómicamente, si es que acá dibujo un duodeno, el conducto inferior es el conducto donde drena la papila inferior, es donde drena el conducto mayor, el de Wirsung. Y el accesorio, más chiquitito, donde drena el Santorini, está arriba. Y ustedes dirán, pero ¿por qué el accesorio está arriba si la yema más pequeña se localiza en la parte inferior? Ahí está su conducto. Lo que sucede es que los conductos en realidad se entrecruzan. El conducto principal que venía del mayor termina cruzando hacia la yema menor, hacia la yema que venía de adelante, la ventral, formando el conducto principal de Wirsung. Y solamente una ramita delgadita, como una accesoria, viene a ser el Santorini, que está por arriba. Entonces, no termina acá en la rotación, en el encuentro. Sus conductos tienen que entrecruzarse. Y al entrecruzar conductos, el mayor drena por debajo y el menor drena por arriba. Por eso arriba está Santorini y abajo está Wirsung. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, así se forma el páncreas, el duodeno y la vía biliar. Lo que aquí quiero que recuerden, por favor, es justamente el tema del juego de las rotaciones. ¿Ya? Esta imagen es muy similar. Aquí está fortaleciéndose el tema de la formación del hígado y el vaso. Nuevamente, esto es el mesenterio dorsal y acá por delante el mesenterio ventral. Ya hemos visto que acá en el mesenterio ventral, entre sus dos hojas, se empieza a formar el parénquima hepático. ¿Procedente de dónde? Procedente del endodermo, del intestino primitivo anterior. ¿Ok? Listo. Ojo que las células de Kupffer y ciertas células hematopoyéticas están formadas no de endodermo, sino de mesodermo. ¿Okay? Las células de Kupffer, que vienen a ser como los macrófagos del hígado, ¿no? Y las células hematopoyéticas no tienen origen endodérmico. El endodermo da origen al parénquima hepático, pero del mesodermo vienen sus demás estructuras, tejido conectivo y demás. Pero bueno, nos interesa el parénquima sobre todo, por eso está pintado acá de amarillito. Y en el mesogastrio
dorsal, entre las hojas del mesogastrio dorsal, ahí se empieza a formar el futuro vaso. El vaso está de otro color acá porque el vaso no tiene un origen endodérmico, no se origina como una evaginación ni nada del intestino primitivo. El vaso tiene un origen mesodérmico. Vean esta imagen acá. Este es el intestino primitivo, ahí está. El mesogastrio ventral, dentro de sus hojas se está formando el futuro hígado, ¿cierto? Como una combinación de el parénquima de endodermo y los rojitos vienen a ser células mesodérmicas que van a dar algunas estructuras. Y en la parte de atrás, en el mesogastrio dorsal, está formando una proliferación de mesénquima que va a dar origen al vaso. Con la rotación del estómago, vean cómo el hígado se va localizando en la parte derecha y el vaso se va a ir localizando en la parte izquierda del hígado, con sus respectivos omentos y ligamento falciforme. ¿Ok? Ya en edades ya mayores, de gestación mayores, está el estómago, este es el vaso y este viene a ser el hígado. El hígado, ¿no es cierto? Y más acá, este es lo que vendría a ser el páncreas. Y ya en su configuración final tenemos al hígado, al vaso y al páncreas en una posición retroperitoneal, que es donde se ubica la mayor parte, ¿no? Listo. Es importante que acá tengamos en cuenta las diferentes estructuras. Vean que del plegamiento, del elongamiento y plegamiento tanto del mesogastrio ventral como del mesogastrio dorsal, se empiezan a formar los diferentes ligamentos gastroesplénicos, los esplenoparietales, que van a fijarlo a la pared posterior, el omento menor, ¿sí? El ligamento falciforme, que tienen acá, ligamento falciforme, ya eso lo hemos visto en otra lámina, ¿no? El omento menor, el ligamento esplenoparietal, el ligamento gastroesplénico, etc. Además, queda claro acá de celeste el peritoneo visceral que recubre al estómago y al resto del intestino, y el peritoneo parietal a lo largo de toda la pared abdominal. ¿Ok? Muy bien. De ahí el origen embriológico del hígado y el vaso. Quiero dejar claro acá que el hígado viene del endodermo, mientras el vaso viene del mesodermo. ¿Ok? Listo. Páncreas, vía biliar del endodermo, porque todos se originan en el intestino primitivo anterior. Y para repasar, para cerrar esta parte, noten, nuevamente volvemos, entonces ahora todo esto tiene sentido, ¿no? Las estructuras que vienen del intestino primitivo anterior, todo es endodermo, del intestino primitivo medio y del intestino primitivo posterior. Ahora quiero tratar con ustedes consideraciones clínicas por errores en el desarrollo embriológico. Por ejemplo, ¿qué vemos acá? Acá estamos viendo alteraciones en la formación de la tráquea y el esófago. ¿Qué es esto? Estas son las famosas atresias de esófago, atresias con fístulas tráqueo-esofágicas. Atresias con fístulas tráqueo-esofágicas. ¿Ok? ¿Por qué ocurren las atresias con fístulas tráqueo-esofágicas? Las atresias con fístulas tráqueo-esofágicas ocurren por defectos tanto en la tabicación como en la recanalización en el desarrollo del esófago. Es decir, en este momento de acá, donde entre la cuarta y quinta semana, hasta la sexta veces, cuando no se tabica bien, no se terminan por separar adecuadamente, pueden estar formando fístulas o alteraciones en la adecuada recanalización del esófago. La atresia de esófago es una malformación súper común, que lo vamos a ver en clínica seguro en su momento. De todas, la más común es esta de acá, que la tipo C o tipo 3. C o tipo 3, como también le conocen, que es aquella en la cual está atrésico el esófago y se forma una fístula entre el esófago y la tráquea, ¿no? Una atresia proximal con una fístula distal. ¿Ok? Si bien no es motivo de la clase, radiológicamente deben notar que el esófago está así. Aquí se le está poniendo contraste por el esófago y una radiografía y ven que no pasa el contraste, significa que el esófago no se ha formado. Esto es un esofagograma. Acá estamos viendo una broncoscopía, se está entrando con endoscopio, con una cámara, por la tráquea
y están viendo un agujerito que no debería estar. Este agujerito viene a ser una comunicación con el esófago, o sea, esta fístula. Entonces, las atresias con fístulas traqueosofágicas, ¿dónde se originan? Se originan en una inadecuada tabicación y recanalización del esófago. ¿Ok? ¿Listo? Otra patología, las atresias duodenales. Vemos acá que esta es la primera porción del duodeno, la segunda porción del duodeno, este es el estómago, y luego la tercera y cuarta porción están separadas y delgaditas. ¿Por qué ocurre esto? Esto tiene orígenes su origen en la formación del duodeno. ¿Se acuerdan que les dije que acá el intestino primitivo anterior, vía la arteria celíaca, llegaba hasta la segunda porción del duodeno y el intestino primitivo medio empezaba en la tercera porción del duodeno? ¿Qué pasa acá en esta zona? Hasta acá, dice la arteria celíaca, a través de sus ramas pancreato-duodenales superiores, yo me encargo de la irrigación solo hasta acá. Esa no es mi zona, ¿no? Yo más abajo que eso no tengo que irrigar. Y la mesentérica superior dice, yo me encargo a partir de acá. Siempre hay un punto, a veces, en los que no se ponen de acuerdo. Es como el cambio de turno de los, no sé, de los internos en el hospital, ¿no? Cuando llega el cambio de turno a las 8, se me ocurre. Y llega un paciente a las 8 en punto. ¿De quién es el paciente? ¿Del que estaba del turno día, el que sale, o del que está entrando en la noche? El que sale va a decir, no sé, yo ya me voy, te toca a ti. Y el otro, no, pero yo recién entro, llegó antes que yo entre. Entonces, al final el pobre paciente no lo atienden. Lo mismo pasa acá. Estas células lo tienes que irrigar tú. No, no me toca a mí, te toca a ti. Se empiezan a pelear entre la arteria celíaca y la mesentérica superior. Y al final, ¿qué pasa? Ninguno de los dos lo irriga y termina atrofiándose, generando un proceso isquémico, y con isquemia el tejido no se forma. Por lo tanto, forma una estructura, una patología que es la que estamos viendo acá. Esa isquemia lleva a una no formación de tejido. Eso es la atresia duodenal y evidentemente eso va a generar una obstrucción intestinal. Van a ser un niño vomitando, ¿no es cierto? Justo dense cuenta que ocurre en la zona en la cual el intestino primitivo anterior y el intestino medio no se pusieron de acuerdo. Les adelanto que lo mismo va a suceder en esta parte de acá, en la zona donde se divide el intestino primitivo medio con el intestino primitivo posterior. Y de aquí la formación del arco de Riolano y demás, que lo vamos a ver en una siguiente sesión de intestino medio y posterior. Bien. Si le tomamos una radiografía a estos pacientes, van a encontrar el famoso signo de la doble burbuja. ¿Qué es doble burbuja? Estas dos radiolucideces, el estómago y el duodeno, que vienen a ser esto de acá y esta de acá. Luego, no hay más, todo está blanco, no hay más radiolucidez. ¿Por qué? Porque ya no hay pasaje de aire, porque está atrésico. Entonces, se ven dos burbujitas. ¿Y por qué están separadas, por cierto? Por el píloro. El píloro los tiene separados, es el estómago del duodeno. ¿Ya? Esa es la imagen radiológica característica de las atresias duodenales por errores en la formación del duodeno. A la derecha lo que tienen es una estrangulación del duodeno por el páncreas. Esa patología se llama páncreas anular. A la izquierda tienen atresia duodenal y a la derecha tienen el famoso páncreas anular. ¿Qué pasó? Su propio nombre lo dice, el páncreas está formando como un anillo alrededor del duodeno. ¿Por qué? Por esto de acá. ¿Se acuerdan que les conté que el páncreas giraba alrededor del duodeno? Incluso hasta dos giros hacía, uno de la yema posterior y una de la yema anterior. Pues en ese giro deja tejido mesodérmico, endodérmico y mesodérmico, que forma tejido pancreático que crece alrededor del duodeno. O sea, en ese giro prácticamente deja como maicito, ¿no? Alrededor, que crece. Y ese crecimiento termina estrangulando al duodeno. Por eso se llama, vean, como en ese intento de giro del páncreas lo estranguló. Y a veces lo estrangula totalmente, que da la imagen y da la clínica como si fuera exactamente igual a una atresia duodenal. Es decir, páncreas anular y atresia duodenal casi se parecen mucho.
generan también un signo de la doble burbuja. Pero vean que el origen es distinto. Uno es en la recanalización, en la formación, en la irrigación del duodeno, en la zona de cambio de zona embriológica, y otro es porque el giro del páncreas lo estranguló. Entonces, de entender la embriología, de entender el origen de los órganos, ustedes van a entender casi todas las patologías y malformaciones. ¿Ok? Otra, en la formación de la vía biliar. A veces la vía biliar se forma adecuadamente, su colédoco, su conducto hepático, vesícula, etc. Y a veces forma quistes, ya sea quistes de colédoco, divertículos de colédoco, colédococeles, dilataciones intrahepáticas, extrahepáticas, etc. No es el caso ahorita. Les comento nada más que el colédoco, la vía biliar, puede formarse un quiste. Esta viene a ser la forma más común. Por cierto, aquí les estoy mostrando la famosa clasificación de Todani. Estos son quistes de colédoco. Quistes de colédoco según Todani, de la cual la más frecuente es esta, la tipo 1. ¿Okay? Y cuando se enquista, pues forma, aquí están haciendo una colangioresonancia, vean cómo, esto no es vesícula, ni es un tumor, esto es el quiste, el colédoco que está dilatado, lleno de bilis. ¿Okay? Forman imágenes de este tipo y el bebé nace con ictericia y demás. O bien se enquista o bien se hace una atresia. Así como hay atresias intestinales de duodeno, atresias de esófago, hay atresias de vías biliares también, en la cual la vía biliar no se forma. Podría no formarse la parte distal del colédoco, la parte proximal, podría no formarse toda la vía biliar extrahepática, o podría no haber formación ni recanalización de toda la vía biliar, que es la forma más severa, la más grave y la de peor pronóstico, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde ocurren estos problemas, las atresias de vía biliar? Ocurren en un error en la formación de la vía biliar cuando se separa del intestino primitivo, es decir, en este momento. Acá, cuando la vía biliar, la yema hepática con la vía biliar se ha formado por delante acá salió como una yemita por delante del intestino primitivo, esto debió crecer, formarse y recanalizarse. A veces no lo hace correctamente. Crece el hígado, pero la vía biliar no se recanaliza, no se desarrolla. Puede ser problemas vasculares, etc. Entonces, se forman las famosas atresias de vía biliar. Entonces, les he puesto estas patologías para que vean que embriología en realidad es un tema que les va a servir mucho. Y si lo ven desde el punto de vista de causa de malformaciones, de errores en la formación, les va a ser mucho más fácil y mucho más interesante. ¿Ok? Bien, ahora sí, espero que les sirva esta sesión. En una próxima sesión vamos a desarrollar intestino primitivo medio e intestino primitivo posterior. Cerramos esta sesión por ahora. Espero les haya gustado. Muchas gracias.